Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos ustedes bienvenidos a mi escuela sabática. En esta semana estamos estudiando una lección que nos lleva al punto de la gran controversia. Sencillamente en esta semana vamos a comprender en parte, porque en esta vida todo es en parte. Allá lo entenderemos cuando lleguemos al reino de los cielos. ¿Cuál es el origen realmente del pecado, de la maldad? Podemos decir, del gusano que carcome el alma del ser humano. ¿Y por qué el hombre, vez tras vez, siempre se va tras el mal, tras el mal, tras el mal? Y vamos a comprender cómo en realidad, aunque el hombre trate de buscar soluciones humanas, aunque el hombre trate de buscar soluciones a sus problemas, no podrá encontrarlo, porque la solución de todos los problemas del corazón del ser humano se encuentra solamente en una parte, o mejor dicho, en una sola persona, que se llama Jesucristo. Esta semana vamos a disfrutar de una lección muy interesante. El título de la lección de esta semana es Reprensión y Retribución. Una reprensión es una desaprobación de manera severa. Es como quien dice, es una manera de rechazar una conducta del ser humano cuando no está acorde a la voluntad de Dios o a los principios de nuestra sociedad. Ciertamente, la retribución la retribución significa el pago en dinero o dándole algo a alguien por el trabajo, por la obra que hizo, y de esta manera entonces la reprensión y la retribución llega para todos nosotros, que podamos entender de qué se trata la lección de esta semana. Y como ya dije, vamos a disfrutar al estudiar cómo son los caminos para vivir por fe. ¿Cuáles son estos caminos que nos quedan? ¿Y qué tenemos que hacer para elegir el mejor y el más sabio? Tú vas a comprender en esta semana cómo vencer los problemas que tuvo Judá. ¿Cuál era el pecado de Judá? Y cómo tú y yo podemos enfrentarlo y vencerlo. Seguidamente vamos a aprender cómo triunfar, comprendiendo que las advertencias recibidas de Jeremías eran realmente serias. De tal manera que al comprender estas advertencias que recibió Jeremías, tú y yo vamos a descubrir cómo vencer estos problemas. Seguidamente vamos a conocer quién fue herido y cómo expresó sus lamentos. Y más allá de esto, cómo recibió esperanza, cómo recibió victoria al enfrentar esta situación. De tal manera que la lección de esta semana va a ser una lección, aunque un poco controversial, va a llegar a nuestro corazón para solucionar los problemas del corazón humano, como ya lo dije. Y para darles un adelanto, existen dos cosas que usted puede hacer con el pecado, y esto le puede dar solución, y se lo doy ya anticipadamente. Usted puede odiar el pecado o puede amar el pecado, y dependiendo del lugar en que usted se encuentre, entonces usted realmente o va para el cielo o va hacia la perdición. Así es que abróchese el cinturón, porque arrancamos con esta bendición. Esta semana vamos a disfrutar de esta hermosa lección, porque ella nos va a enseñar cuándo llegó una situación desesperada, qué sucedió y cómo entender esto, y lo más importante, qué hacer para encontrar solución. Por lo tanto, abróchate el cinturón, porque arrancamos con esta bendición. Estudiemos mi escuela sabática y recibamos la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. Muy bien. El versículo clave para la lección de esta semana se encuentra en el libro de Jeremías, en el profeta del libro Jeremías, en el capítulo 17, el verso número 14. Pero antes de entrar en la lección o el repaso de esta semana, te pido que por favor, allí donde estás, inclines tu cabeza, cierres tus ojos y oremos a nuestro Padre Celestial.
Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo, precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, venimos a ti. En primer lugar, Padre, pidiéndote perdón por toda mancha, por toda escoria de maldad, de pecado que pueda existir en nuestros corazones. Límpianos con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por favor, Padre, envía tu Santo Espíritu para que nos enseñe y nos lleve a toda verdad, Señor. Lávanos en tu sangre, bendícenos, capacítanos al estudiar y meditar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, el versículo clave se encuentra en Jeremías, capítulo 17, el versículo 14. La Biblia dice así: Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Aquí el profeta Jeremías está expresando que se encuentra en una condición que lo lleva al borde de la perdición, al borde de la maldad, y el pecado que le rodea lo lleva de alguna manera a tener la enfermedad del pecado. Por eso él expresa aquí: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esto realmente no es más que de alguna forma la expresión que tuvo el rey David en el Salmo 51. Lávame de mi pecado, porque él sabía que en pecado había sido concebido. De tal manera que ahí está el origen del mal y el dolor de toda la sociedad, la humanidad, por todas las generaciones. Y esto es, a saber, el pecado. Aquí nos dice claramente qué es lo que ha sido hecho, lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Esto se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, versículo 9. ¿Qué es lo nuevo? Antes había pecado, hay pecado y siempre habrá pecado. No hay nada nuevo. Aquí realmente nos muestra lo que es una advertencia, una reprensión. Dice aquí que Dios de muchas maneras nos ha mostrado esto. Dice: muchas veces fueron llamados para entregar palabras de advertencia y reprensión. Hablando de los profetas, ellos tenían que llevar palabras de reprensión, palabras de retribución. Y de esta manera ellos se encontraron, hablando de los profetas, encontraron oposición, confrontaron a los líderes de aquel entonces. Y de esta manera, aunque los profetas trataban de ser fieles a su llamamiento, los profetas en su mayor parte confrontaron oposición. Una oposición, dice aquí, ardiente. Incluso duras retribuciones. En otras palabras, ellos hacían el bien advirtiendo a la gente, pero ellos recibían un mal pago por la obra o por el trabajo que hacían como profeta. A menudo los líderes espirituales eran los principales que hacían todas estas cosas. Tristemente, esta también fue la experiencia del profeta Jeremías. Y nos vemos aquí que Jesucristo realmente es el único que puede sanar la maldad, el pecado, la iniquidad. Entonces aquí se muestran unos ayes sobre aquellos que, profesando ser hijos de Dios, hacían el mal, cometían pecado. Dice aquí: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices de la sangre de los profetas. Realmente Jesucristo les hizo una reprensión a esta generación, hablando en el tiempo de Jesucristo. Y en el caso del profeta Jeremías sucedió lo mismo. De tal manera, ¿qué es lo que sucedió? Lo mismo que ya pasó. ¿Qué es lo que sucederá? Lo que sigue pasando. ¿Qué pasará en el futuro? Siempre será lo mismo. El hombre obstinado por el pecado, obstinado por la maldad, porque el gusano, como dije, ya está en su corazón. Él no hace más que rechazar la voz de Dios. ¿Te acuerdas tú lo que hizo Adán cuando oyó la voz en el huerto de Dios? Huyó, se escondió. ¿Va a suceder algo nuevo? No. Eso puede pasarte a ti, eso puede pasarme a mí. De tal manera que la reprensión y la retribución es para exhortarnos, para advertirnos y para que podamos alcanzar la salvación. Por eso el profeta dice: sáname, oh Dios, y seré sano. Sálvame y seré salvo.
Continuemos con la lección en el día domingo y veamos qué nos dice en este día de lección con el tema que es los dos caminos.